El 29 de julio de 2019, Capital One, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, reveló que había tenido una filtración de datos. Un individuo había logrado obtener acceso no autorizado a la información de millones de personas que habían solicitado o poseían tarjetas de crédito. La noticia impactó profundamente tanto a clientes como a expertos en seguridad. ¿Cómo era posible que una institución financiera tan importante tuviera un fallo de esta magnitud? El 19 de julio, un investigador de seguridad contactó a Capital One con una advertencia inquietante. Había encontrado un repositorio público en GitHub que contenía una guía detallada del ataque. Aunque este repositorio no contenía datos personales directamente, sí tenía una descripción minuciosa de cómo acceder a ellos, algo que levantó grandes sospechas. Si no estás familiarizado con AWS, su servicio S3 son las siglas para Simple Storage Service o Servicio de Almacenamiento Simple. Este se usa principalmente para almacenar archivos. Un bucket es el nivel más alto, es decir, todas las carpetas y archivos tienen que ir dentro de un bucket. La principal ventaja de S3 es que en lugar de crear y gestionar centros de datos propios, las empresas pueden almacenar de forma global sus datos con AWS. Este servicio da la posibilidad de encriptar la información para poder mantenerla segura, ya que es necesario contar con una clave para poder acceder a ella. La alerta llevó a los ingenieros de Capital One a investigar rápidamente. Al revisar el repositorio, notaron que su fecha de creación era el 21 de abril, casi 3 meses antes. Aunque el repositorio no contenía datos, sí tenía una lista de comandos sospechosos. Los ingenieros probaron estos comandos y para su sorpresa descubrieron que les permitía extraer una copia de los datos de Capital One. Lo único necesario era abrir una terminal, copiar los comandos y obtener los datos. Para este punto, no había certeza de si el servicio de S3 era lo único que podría haber sido vulnerado, por lo que los ingenieros inmediatamente lo escalaron con sus managers, los managers con sus directores, los directores con el CEO y por último el CEO con AWS y con el FBI. Para este punto, tal vez te estés preguntando qué hacían exactamente los comandos. Así como en Minecraft podemos usar comandos para hacer cambios, lo mismo sucede con la terminal de AWS, lo que nos permite acceder remotamente a los servicios. Esto es bastante sencillo. Primero debemos identificarnos con nuestras credenciales en la línea de comandos. Una vez completado esto, podemos usar el comando que necesitemos siguiendo el siguiente formato. Regresando al documento del repositorio, el primer comando obtiene las credenciales de AWS para este rol. Curl es un comando que nos permite transferir datos mediante el protocolo HTTP. En este caso, el comando está haciendo una petición de información a la siguiente URL. Esta la explicaremos más adelante. Estas tres variables son las tres credenciales que utiliza AWS para autenticarte. El siguiente comando simplemente te regresa una lista de todos los buckets de la cuenta. Y el último comando descarga toda la información dentro de los buckets que regresó el comando anterior. Realmente esto no era un trabajo de un super hacker o una organización, ya que eran comandos que cualquier persona con solo leer la documentación podría conocer y utilizar. Lo realmente interesante es el primer comando. ¿Recuerdas que se estaban obteniendo las credenciales de esta URL? El atacante estaba haciendo una petición a esta IP pública, lo que en conjunto con el permiso que la petición obtenía hizo muy fácil encontrar el servicio que había sido vulnerado. La vulnerabilidad se encontraba en un servidor web que tenían, el cual estaba conectado al internet público. Lo primero para tratar de corregir este error fue desactivar los permisos del rol con el que estaban accediendo, después apagar el servidor y con esto podrían investigar más tranquilamente lo que había pasado. AWS provee un servicio llamado CloudTrail que te permite rastrear el camino de los cambios, pero aquí no había nada raro. Solo pudieron encontrar que estos comandos se habían estado usando desde el 12 de marzo hasta el 21 de abril. También encontraron que las IPs provenían de los nodos de Tor e iPredator, un servicio de VPN. Con esto habían logrado copiar alrededor de 30 GB de información, que contenían 100 millones de solicitudes para tarjetas de crédito, aproximadamente 120,000 números de seguridad social y 77,000 números de cuenta.
Así que, ¿quién había tenido la culpa? ¿Era una vulnerabilidad de AWS o un problema de configuración que los ingenieros no habían hecho bien? Hace sentido pensar que los servicios en la nube deben tener responsabilidad en asegurar los recursos de sus clientes, pero este es un debate complejo, ya que es una responsabilidad compartida en que el cliente debe configurar correctamente los servicios. Pero, ¿qué había hecho mal Capital One? Hubo dos errores clave. El primero fue una vulnerabilidad conocida como falsificación de solicitud del lado del servidor, o mejor conocida como SSRF. Esta vulnerabilidad permite a un atacante externo utilizar un servidor expuesto al Internet para hacer solicitudes en nombre del atacante hacia servicios internos de la red privada, accediendo así a información que debería estar protegida. Pensemos en una analogía. Imagina que intentas entrar a un edificio de una empresa, pero como no eres trabajador, no puedes acceder. Sin embargo, podrías pedirle a alguien con acceso a ese edificio que entre y te traiga la información. Debido a que esta es una persona de confianza para la empresa, puede acceder sin problemas, y tú obtienes la información sin haber entrado al edificio. En este caso, el trabajador confiable representa al servidor web de Capital One. Ya sabemos que tú representas al atacante, pero ¿qué representa el edificio de la compañía al que quieres acceder? La respuesta es el servicio de metadatos de la nube, que almacena información sensible como credenciales de acceso. El objetivo del atacante era un servicio de metadatos de AWS que contiene información como las credenciales del servidor. Al explotar esta vulnerabilidad, el atacante obtuvo claves de acceso de AWS y usó esos permisos para acceder a los buckets de S3. Aquí además había un segundo problema. Capital One usaba Mod Security, un firewall que protegía el servidor web. Este era el encargado de vigilar y filtrar las solicitudes. El problema era que este estaba en modo registro y solo anotaba las solicitudes sin bloquearlas, lo cual dejó el sistema abierto a ataques. El siguiente error fue un clásico. Tu nivel de acceso a los datos está restringido por permisos. Normalmente, las empresas tratan de asignar roles con la menor cantidad de permisos requeridos para solo poder acceder a la información necesaria, pero el rol que el atacante estaba usando tenía permisos para leer y desencriptar todo, lo que le dio un camino directo al atacante para poder descargar toda la información en texto plano. Además, se cree que el atacante también pudo haber instalado software para minar criptomonedas en los servidores. Ya sabemos la mayoría de la información, cómo entraron y a qué accedieron, pero ¿quién había hecho el ataque? Recordemos que las IPs que tenían venían de dos lugares. Tor, que usa una red descentralizada de computadoras de forma que es casi imposible rastrear la IP original sin usar análisis de red, y de iPredator, un servicio extinto de VPN creado por el cofundador de The Pirate Bay, por lo que sería difícil que quisieran cooperar con el FBI. Parecía un camino sin salida, solo que en la cuenta de GitHub que publicó el repositorio tenía un nombre completo, Paige Thompson. Además de esto, incluía un currículum. En este aparecía que Paige Thompson había trabajado para Amazon como ingeniero en sistemas. Aparte de que la información ya era bastante obvia, las IPs que encontraron en los registros de Capital One coincidían con las IPs desde las que se había conectado. Además, se encontraron conversaciones de Thompson admitiendo el crimen. Esta vulnerabilidad parece una culpa compartida. Si tu computadora sufre una sobrecarga, ¿de quién es la culpa? ¿Tuya por no haber comprado un regulador de corriente o del fabricante por no incluir uno internamente? Aunque esto queda a la interpretación de cada quien, AWS corrigió esta vulnerabilidad después de la filtración de datos de Capital One. Pero esta vulnerabilidad realmente no fue todo el problema, ya que aunque el atacante hubiera logrado obtener las credenciales, si el rol hubiera tenido solo los permisos necesarios, no hubiera llegado a ser de esa magnitud. Cuando estés en esta situación, piensa que tal vez el tomarte el tiempo de hacer esto correctamente podría ahorrarle dinero a tu compañía en el futuro y posiblemente salvar tu trabajo. Al final, Capital One tuvo que pagar una indemnización por $190 millones y recibió una demanda de parte de Walmart, mientras que el hacker solo obtuvo 5 años de libertad condicional. Si te gustó este video, te invito a darle like y a suscribirte. Hasta la próxima.